este encuentro, esta reunión con los líderes sociales y comunales de esta localidad? Bueno, Raúl, yo había dejado un tema aquí que había quedado pendiente antes de irnos a la pausa de las 10:45 sobre lo que está pasando con la sanción o el proceso que abre la Superintendencia de Servicios a la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá. Sí, señor Pineda. Nelson, usted siendo presidente de la organización sindical y que ha venido planteando unos temas muy importantes a favor de la comunidad, de los usuarios, porque los medios de comunicación dicen lo contrario a lo que plantean ustedes. Generalmente los usuarios se llevan la imagen negativa de la empresa, que la empresa es la culpable de todo lo que está sucediendo. En este caso, lo que va a suceder en la Superintendencia de Servicios Públicos, donde abren o van a abrir un pliego de cargos por los medidores. Bueno, señor Pineda, aquí hay que tener varios frentes que observar y en los cuales nosotros tenemos que estar muy pendientes. Primero es que los grandes monopolios económicos del país es bien sabido que están tras de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, no de ahora, sino de un tiempo atrás. Lo que se ha propuesto, lo que se ha dicho, de pronto de hacer una fusión de las empresas prestadoras de servicios públicos, pues eso les da pie a ellos a pensar que nos convertirán en una sociedad por acciones. Y vale la pena decirlo, Luis Fernando Ulloa Vergara, antes de irse, 30-31 de diciembre, da una entrevista para el diario El Espectador, donde dice que la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá ya está preparada para ir a la bolsa. Eso significaría ni más ni menos que a nosotros como empresa de acueducto nos convertirían en una sociedad por acciones, porque en bolsa llegan las empresas que son sociedades y allí se negocian las acciones, tenemos un sonido, bueno, ya, se negocian las acciones, entonces apunta a que el gerente saliente, antes de irse, estaba dejando preparado el camino para estas empresas privadas. ¿Qué mueven ellos en los medios? Pues mostrar una imagen desfavorable para la empresa, mostrar una imagen desfavorable para los trabajadores, una imagen desfavorable para el servicio que se está prestando, que es un servicio de calidad, pero que pretenden deteriorar la imagen para que en la ciudadanía quede ese imaginario colectivo de que la empresa es una empresa que presta un mal servicio. Segundo, pues a raíz de ello, efectivamente hay que hacer un análisis, señor Pineda y usuarios, de quién es el verdadero responsable frente a esta situación. Y ahí me voy a adentrar porque efectivamente no es que vayan a abrir, sino que ya abrieron, señor Pineda. Abrieron una investigación el pasado 27 de diciembre del 2011 contra la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá por 4 cargos. Y esos cargos tienen que ver con los privados que están prestando el servicio hoy a la ciudadanía. Entonces tengo que desglosar estos 4 cargos. El primer cargo es por la presunta violación del artículo 150 de la Ley 142 del 94 y el artículo 29 de la Constitución Política, por no contar en el contrato de condiciones uniformes con un procedimiento administrativo que determine cómo se recuperan y o cobran los consumos dejados de facturar cuando se detectan anomalías o situaciones irregulares en los medidores, acometidas y o instalaciones hidráulicas. Estamos hablando aquí del tema que decía ahora, de la defraudación de fluidos. Cuando la empresa detecta este tipo de temas, resulta que no se tiene establecido un proceso claro en el contrato de prestación de servicios y eso lo exige la ley. Entonces, cuando llegan los casos, los usuarios presentan sus reclamaciones, presentan sus recursos de reposición y en subsidio de apelación. Estos casos van a la instancia de la Superintendencia de Servicios Públicos y lo que ha encontrado la Superintendencia es que no tenemos escrito el procedimiento de cómo se debe hacer el manejo de estos temas de defraudación de fluidos. Por eso el tema y todos estos procesos salen y han salido y vienen saliendo en contra de la empresa de acueducto.
¿Quién maneja los procesos? Los gestores privados. Los gestores son los que hacen el levantamiento de la información, deben garantizar la cadena de custodia de los medidores y de los procesos de las acometidas de levantamiento de pruebas, porque todo esto es una cadena de custodia. Los medidores, una vez retirados, deben ir al laboratorio de medidores de la empresa para que se le hagan las pruebas respectivas y se verifique qué fue lo que pasó, cuál fue la anomalía, dónde era que estaba siendo adulterado o qué tipo de fraude es el que se está presentando, y esto tiene que ser fundamentado en un concepto que emita el laboratorio, que está homologado por la ONAC, que es la Asociación Nacional de Acreditación de Colombia, que es la que le da la licencia a estos laboratorios para que puedan emitir estos conceptos. Entonces ese es el primer cargo. El segundo cargo que se le imputa a la empresa es la presunta violación del derecho de los usuarios al debido proceso en el procedimiento de cambio o reemplazo de medidores del acueducto, en consideración que la empresa no les comunicó a los usuarios qué tipo de irregularidades se encontraron en los medidores retirados de los predios y no les entregó a los usuarios el informe rendido por el laboratorio de medidores dentro de los 30 días hábiles siguientes al retiro del aparato de medida. Esto es gravísimo, porque el gestor está en la obligación de cumplir con unos tiempos límites para la entrega de estos medidores que retira de terreno. Efectivamente, la ley faculta a la empresa para hacer un retiro de estos medidores, un retiro de carácter preventivo, cuando se ve que efectivamente puede estar sobredimensionado la medición o subdimensionado, y se tiene que llevar y hacerse las pruebas y detectarse qué es lo que está pasando. Y aquí hay una denuncia que hacer, y es un caso de los que tenemos que tocar con el nuevo gerente, porque efectivamente los gestores no están cumpliendo con el procedimiento y no están llevando los medidores al laboratorio para que pasen estas pruebas. Entonces el usuario no sabe realmente qué es lo que está pasando, y es una responsabilidad directa de los gestores. Y aquí hay que decirlo, responsabilidad directa también de las personas que están haciendo la interventoría a estos contratos de gestión en las respectivas zonas, con un agravante. En muchos de los casos no se le informa al usuario que se va a retirar el medidor, sino llegan de manera unilateral a hacer el levantamiento del aparato, pero no cumplen con la cadena de custodia. ¿Qué debe tener esa cadena de custodia? Cuando se va a levantar el medidor se debe levantar un acta con una información, con un registro fotográfico, en lo posible video. Adicionalmente se le tiene que dar la posibilidad al usuario de que que haga llegar un técnico que constate el proceso de levantamiento y de custodia. El medidor, una vez levantado, debe taponarse en sus extremos, debe colocarse un tapón en un extremo, llenarse de agua, colocarse el tapón en el otro extremo, llevarse en una caja o en una bolsa de seguridad para que sea remitido al laboratorio de medidores dentro de los 3 siguientes días, y en el laboratorio se hacen las respectivas pruebas. Pues el gestor está haciendo un proceso que no está levantando el medidor y no lo está llenando de agua, y esto, pues ustedes deben saber que un aparato que ha estado expuesto al paso continuo del agua, pues al retirarlo inmediatamente entra en un proceso pues de oxidación, que hace que el aparato empiece a funcionar mal, y si usted lo deja más de 3 días, pues no habría la posibilidad de dar un resultado efectivo en estas pruebas. Entonces, Nelson, con ese es el segundo caso. Usted está haciendo la explicación para nuestros oyentes, vamos cómo a hacer debe ser el correcto procedimiento precisamente del retiro de los medidores del acueducto en las casas, en los domicilios de cada usuario. Adicionalmente, Raúl, una vez hecho el embalaje, porque ese es el término técnico, el embalaje del aparato de medición, llevado al laboratorio de medidores, al usuario se le tiene que dar la posibilidad de que presencie la elaboración de las pruebas en el laboratorio de medidores. El usuario puede estar allí presente en el momento en que se hagan las pruebas para verificar qué acontece con su medidor, porque pues la empresa se retira el medidor, lo lleva al laboratorio, y pues bueno, ¿cómo podría el usuario constatar que efectivamente lo que se está diciendo es lo que ocurre? Entonces, esa es otra de las falencias que está teniendo el gestor, que no le está informando a los usuarios con debida antelación en qué fecha se va a realizar estas pruebas. Pero si ni siquiera lleva los medidores al laboratorio, pues mucho menos le va a informar a los usuarios, y por eso se está sancionando la empresa. El tercer cargo que levanta la Superintendencia de Servicios
habla de la presunta violación del derecho de los usuarios al debido proceso por el no otorgamiento de los recursos de la vía gubernativa a estos. La empresa no concedió los recursos que legalmente procedía contra las decisiones adoptadas en respuesta a las reclamaciones instauradas por los suscriptores o usuarios. Eso ni nada más ni nada menos significa que usted interpone un recurso o un derecho de petición y tiene unas posibilidades y unos tiempos límites para hacerlo. Entonces, interpone el recurso, ¿cierto? La empresa da su respuesta, el ciudadano tiene el derecho a la reposición, la empresa contesta y el ciudadano tiene el derecho en subsidio al de apelación. Y ese de apelación va hasta la última instancia, que es la Superintendencia de Servicios Públicos, que es lo que está ocurriendo aquí. Hoy la Superintendencia abre el proceso por el conocimiento de 56 casos que recibió el año anterior y que no fueron atendidos en la debida manera por la empresa. Pero me refiero a que estos procesos no los hacemos los trabajadores directos de planta de la empresa. Estos procesos en su totalidad, en su integralidad, están siendo manejados por los gestores zonales. ¿Quiénes son los gestores zonales? La firma Agua Azul maneja la zona 1, la zona 2 y la zona 5. Y la firma Proactiva maneja la zona 3 y la zona 4. Son empresas contratistas del acueducto. Son empresas contratistas que tienen su personal a cargo y que hacen los procesos. ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa hace un proceso de interventoría. Claro, aquí le cabe una responsabilidad a los compañeros que están manejando la interventoría en estos procesos. Pero ustedes deben entender, señores oyentes y usuarios del servicio de acueducto y alcantarillado, que esa mala imagen no la están generando son esos terceros, esas firmas privadas, que por manejar y entregar los procesos en unos tiempos determinados no les interesa la calidad con la que están atendiendo y prestando el servicio. Y además en condiciones irregulares. Claro, en unas condiciones irregulares, pero como quien tiene el nombre y la razón social es la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, la superintendencia en primera instancia falla es en contra de la empresa de acueducto y la empresa tendrá que repercutir contra los gestores. En esa parte, para concluir un poquito, en pocas palabras, es la empresa de Acueducto del Alcantarillado de Bogotá la que asume las responsabilidades de las malas actuaciones de los contratistas. Claro, de los terceros, porque en últimas, por corresponsabilidad, la empresa es quien tiene que responder ante los entes de control. Y hay un cuarto cargo que abre la Superintendencia de Servicios por la presunta violación del derecho de los usuarios al debido proceso en las investigaciones por desviación significativa del consumo. Esto se presenta cuando la empresa factura el servicio por diferencia de lectura del medidor sin tener en cuenta que el cobro durante el tiempo que se desarrollara la investigación de la desviación significativa se debía efectuar con base en consumos de periodos anteriores o consumos de usuarios en situaciones semejantes o mediante aforo individual, es decir, consumos promedios. Debería hacerse esos cobros y la empresa, entonces no la empresa, sino los gestores están enviando los cobros de la cantidad por esos desvíos significativos. Entonces puede ser que una factura llegó cobrándole a usted 200, 300 o 400 metros cúbicos y le están mandando el cobro completo, cuando lo que se dice es que cuando hay desviaciones significativas, la empresa tiene que facturar por los promedios históricos que haya tenido ese predio o predios similares de similar estrato socioeconómico, de similar consumo, si son residenciales o si son industriales o comerciales o cualquier otra clase de uso. Por eso no se está llevando a cabo el debido proceso y también están abriendo ese pliego de cargos. Efectivamente, son 4 los cargos que tenemos y son 56 los casos que se están manejando. Y dice la superintendencia que de encontrarse responsable de uno o varios de estos cargos, la empresa podría recibir una sanción, según lo permite la ley 142, de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2.000 salarios mínimos, es decir, 2.000 multiplicado por 556.000, creo que quedó el salario mínimo. Hagan la suma y cuánta plata estaría perdiendo la empresa. Fuera de que se le paga unos sobrecostos a los terceros, también tendría que pagar los sobrecostos por estas sanciones que le imponen. Pues Nelson, aquí ha quedado planteado realmente un tema de debate, de discusión y de análisis con todos los oyentes y también con el gerente de la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, a quien tendremos aquí la próxima semana.